Queridos hermanos, buenos días y bienvenidos a este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Hoy una liturgia muy especial, la transfiguración, pero también se nos muestra ese Dios que hace alianza con su pueblo, donde a pesar de que en una alianza hay dos partes que se comprometen, aquí el que aparece comprometido totalmente es Dios. Dios nos conoce, Dios te conoce, Dios sabe que somos infieles y que somos muy débiles. Por eso Él asume la responsabilidad. Vamos a escuchar en la primera lectura un texto del Génesis, donde Dios se hace alianza con su pueblo a través de Abraham. A la palabra que se proclama responderemos con el Salmo 26 o Salmo 27 en la Biblia. El Señor es mi luz y mi salvación. En la segunda lectura nos encontramos con la carta de San Pablo a los Filipenses, donde San Pablo dice: sean imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Qué bueno encontrar gente que está segura porque realmente ha hecho las cosas bien. Pablo sabe que él es imitador de Cristo, por lo tanto dice: imítenme. Y en el Evangelio vamos a encontrarnos con el texto de la transfiguración y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene con su gracia, que nos inunde con su luz, que nos transfigure para que seamos realmente lo que somos. Somos hijos de Dios, que podamos manifestarnos como lo que somos, hijos de Dios, hijos amados del Padre Celestial. Vamos a escuchar Lucas 9 del 28b al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí, que hiciéramos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, nos encontramos con un texto muy realmente interesante. La transfiguración en la versión de Lucas. Fíjese lo que ha ocurrido. Jesús le ha dicho a sus discípulos, a los apóstoles: vamos a Jerusalén. En Jerusalén voy a caer en manos de mis enemigos. Voy a padecer mucho, voy a morir en la cruz y al tercer día voy a resucitar. Los discípulos están muy tristes. Ellos no pueden entender cómo es posible que Jesús vaya a morir y en la cruz. Si es que Jesús no puede morir, ellos lo ven como un personaje tan extraordinario. ¿Cómo es posible que vaya a morir y en la cruz? Si en la cruz solo morían los peores criminales, los malditos. Ellos están muy tristes y no entienden. Sin embargo, Jesús, que conoce el sufrimiento que están llevando, separa a Santiago, Pedro y Juan y sube con ellos a un monte a hacer oración. Está en oración cuando se transfigura completamente su rostro, sus vestiduras, todo resplandece esplendorosamente y vienen desde la eternidad Moisés y Elías a dialogar con Jesús sobre la muerte que le espera en Jerusalén.
Pedro, Santiago y Juan están ahí contemplando y gozándose en ese momento celestial. Ahí están viendo el verdadero rostro de Jesús. ¿Quién es Jesús de verdad? La gloria de Jesús lo están viendo allí. Se llenan de gozo. Y fíjate que es tanto el gozo que experimentan que Pedro inmediatamente habla y dice: Señor, qué a gusto nos sentimos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Quedémonos acá arriba. Y es que, claro, Pedro sabe que van a Jerusalén y van a sufrir mucho. Jesús se los ha dicho ya. Pero ahora experimentan semejante gozo, entonces ¿para qué vamos a Jerusalén? Quedémonos aquí. Quedémonos aquí. Pero todavía Pedro está hablando cuando una nube los cubre y de la nube sale una voz que dice: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Cuando la nube desapareció, estaba Jesús solo con ellos. Allí hay una verdadera manifestación de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La voz que se oye es la voz del Padre. La nube es signo del Espíritu Santo que cubre, que protege al pueblo. Y esa voz del Padre Celestial dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Escuchar a Jesús, esa es nuestra primera tarea, nuestra principal tarea, escuchar a Jesús. Porque es que la fe entra por el oído, y mientras nosotros seamos capaces de escuchar al Señor, estaremos en condiciones de seguir creciendo en la fe, de fortalecernos en la esperanza y en el amor. El sufrimiento, la tristeza no nos dominarán, porque estaremos escuchando esa palabra de poder que nos dirige Jesús. El problema es cuando no lo escuchamos, cuando nosotros creemos que lo sabemos todo, incluso cuando intentamos instruirlo nosotros, darle indicaciones, que Él haga nuestra voluntad y no. A Dios tenemos que escucharlo, dejarnos guiar por Él, amar su voluntad y hacer en nuestra vida su voluntad. Querido hermano, que el Señor rico en misericordia te bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima te acompañe, que tengas un maravilloso domingo.